cuidado, estoy yo soy muy importante, porque yo soy actor de mi investigación, ¿sí? Bien, entonces esa metáfora de la conversación permite acercarse al objeto de estudio desde una perspectiva múltiple, que es la perspectiva que, a mi juicio, una perspectiva de la cual carece la teoría fundamentada y el modelo cuantitativo. Desde el plano teórico-conceptual, lo que escribe. Desde la vivencia del discurso cotidiano, lo que habla. Desde la perspectiva de quien investiga, la perplexividad. ¿Sí? Esto es diferente del planteamiento del problema y de la formulación del problema. Es decir, la pregunta de investigación, a partir de esta presunción, de esta metáfora, evidentemente que la pregunta de investigación es una pregunta que emerge de una relación múltiple del investigador con los otros y con su propio conocimiento. Se toma muy en cuenta la subjetividad del investigador, por ejemplo, el contexto personal. Dice allí, el enfoque cualitativo introduce un sujeto que tiene gran importancia en la investigación, el investigador. El esparto del método es fundamental porque produce actos de reflexividad hermenéutica, ¿sí? El contexto personal se construye de manera múltiple a través de sus valores e historia personal, su formación profesional, académica, actualización, capacitación, su conocimiento sobre el tópico, su experiencia sobre el mismo. Es decir, el contexto personal del investigador está allí. Y esto no se puede sujetar con pasos fáciles. Es el ser humano, ¿no? Es la investigación cualitativa. Es quien investiga. Entonces va a venir alguien a agredirnos porque no cumplimos con tales pasos. Y nosotros somos quienes. Por eso es el problema de evaluar una tesis cualitativa bajo los parámetros del método hipotético y deductivo o de la inducción de la teoría fundamental, ¿sí? El investigador en su investigación incluye elementos que permiten comprender su subjetividad y su posicionamiento diferente de la neutralidad científica o de que se le proponga estrategias para reducir su subjetividad. Pero atención, no quiere decir que la investigación cualitativa no tenga rigor científico. Sí lo tiene, pero no de ese tipo. Veamos el lugar de la teoría, el contexto conceptual. La teoría, como hemos visto, la teoría fundamentada de alguna manera rechaza porque quiere evitar que ese conocimiento acumulado por el investigador pueda influir o lo que algunos llaman contaminar la investigación. Sin embargo, aquí, ¿cómo se aborda lo de la teoría? Bueno, ese contexto conceptual es la organización crítica de fundamentos y consideraciones teóricas sobre el tema seleccionado, proyectos, tesis, artículos publicados o no, comentarios, testimonios y las reflexiones del investigador. El investigador construye el ámbito intelectual, el estado del arte, donde se ubica la investigación que pretende desarrollar. Por otra parte, sitúa al lector frente a lo que se ha escrito sobre su tema, pero no como un marco teórico para apoyarse en él y derivar hipótesis y variables, sino críticamente. Enfatiza en la posición paradigmática de los autores. Esto es fundamental. Aquí el investigador está demostrando, va a demostrar el esfuerzo de lectura, pero una lectura paradigmática, una lectura que lleve al lector de esa tesis o al evaluador de esa tesis a conocer ese contexto, conocer ese ámbito intelectual que existe alrededor de sus temas, no como antecedente, no como un marco teórico para apoyarse en él, ¿sí? Y asume que la literatura construye un objeto no objetivo, no es neutro. La literatura no es neutra. La intencionalidad, especialmente en la ciencia social, yo tengo mi intencionalidad de estar aquí. Ahora, yo entiendo que ¿cuál es la corte? La 7, no tiene
intencionalidad. Oye, si se portan bien, ¿verdad? Sí. Bien, el investigador incorpora el discurso oral junto a la teoría. Debe ser a partir de testimonios obtenidos en conversaciones informales iniciales, eventos y evidencias. Ese discurso oral, junto con la teoría, junto con la experiencia, ya sí va constituyendo entonces que el objeto de estudio sea construido de manera múltiple. ¿Qué daría algo? El investigador produce actos de reflexividad y autocrítica, incorpora su subjetividad. Incorporar la subjetividad, queridos amigos, queridas amigas, no significa algo, ¿cómo decir? Algo sencillo. Es que incorporar nuestra subjetividad parte de un rigor teórico metodológico. Hay un rigor científico sin negar la subjetividad y sin estar preso de estos pasos analíticos, que lo que hacen es que el investigador venda, ¿verdad?, ante esos pasos su prioridad. Bien, la interpretación del discurso, la entrevista y la triangulación y la construcción de teoría emergente. Es decir, ¿cómo hacer eso? ¿Es que acaso es posible desarrollar una investigación sin ese rigor de los pasos y procedimientos analíticos? Adelante, profesor. Bien, esto es importantísimo, la construcción social de la entrevista. La teoría fundamentada no habla solamente habla de entrevista, pero no llega a profundizar en que la entrevista es una construcción social y que es necesario que se construya el escenario para que el entrevistado o los entrevistados puedan versionar libremente sobre ese tema que lleva el investigador. ¿Sí? Dice allí que es un escenario de construcción de significado diferente a medir. Tome en cuenta los valores de la investigación cualitativa. ¿Cuáles son esos valores? La potenciación del autor, la diversidad y el contexto. Es por ello que existen dos tipos de entrevistas: la entrevista cualitativa y la entrevista cuantitativa. Entonces, la entrevista cualitativa toma en cuenta estos valores. La potenciación del actor, veamos qué es eso. Es reconocer los elementos lingüísticos del participante, respetar sus palabras, ya que él busca ordenar sus experiencias y va armando un sentido que emerge de la conversación diferente a la perspectiva del investigador, donde deja ver personajes, situaciones, metáforas, imágenes, signos, enunciados. Y el entrevistador o la entrevistadora busca entender y dar sentido. Es todo un mundo que está allí. Si tú lo cosificas, es porque tú quieres compararlo con categorías abstractas que tú como investigador vas construyendo. La diversidad, ¿a qué se refiere? Bueno, que los entrevistados, a partir de relaciones intersubjetivas, construyen diversas versiones de la realidad vivida o por vivirse. Y esto es importante, pero la teoría fundamentada no se detiene exhaustivo. Por eso ella dice que no es buscar lo exhaustivo del evento, del acontecimiento. De lo que se trata es de buscar dentro de ese relato, dentro de las palabras del entrevistado, dentro del contenido de la entrevista, lo que hay que buscar son aquellas dimensiones y propiedades que se adaptan o que quepan en la categoría que yo estoy construyendo. Es totalmente diferente. El contexto no existe sin persona, porque el contexto le va a proveer al entrevistado recursos lingüísticos que toma o obtiene para interpretar y actuar. Si usted lo cosifica, no puede entender. Segundo, yo quiero referir parte de mi experiencia durante el trabajo de mi tesis doctoral en el asentamiento campesino Montaña Verde, en el municipio de Torres. Los campesinos, cuando se tocaba, entre comillas,